Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Conectados, el episodio número 10. Hoy vamos a tener muchas secciones divertidas, esperemos les guste y nos vemos en unos minutos. La adivinanza es la siguiente. Sansón fue el más fuerte, el más sabio Salomón, el más valiente fue David, pero ¿a quién le duró más el corazón? Los invito a pensar en un nombre y al finalizar el video les dejaremos la respuesta. Hola amigos de Conectados, espero y se encuentren muy bien y que estén disfrutando de ese nuevo video. Todo mundo conoce a Jacob. Jacob fue uno de los principales patriarcas del pueblo de Israel y de él descienden las 12 tribus. Tuvo una grande familia, 12 hijos y 2 esposas, Raquel y Lea, pero ¿sabías que Jacob tuvo una hija? Así es, se habla muy poco de ella. Su nombre era Dina y se nos cuenta parte de su historia en Génesis 34. Como Dina, al salir a reconocer lo que era el país de los hebeos, la tierra de los hebeos en la cual ella se encontraba, fue observada por el príncipe de este pueblo, Siquem, el cual la vio y se quedó tan maravillado de su hermosura, que se acostó con ella y la deshonró, la retuvo en su casa. Pero Siquem se había enamorado tanto de Dina que le pidió a Jacob y a sus hermanos que aceptaran casarse entre ellos. Sus hermanos, como estaban tan airados y enojados por esta deshonra y por esta humillación que le habían hecho a su hermana, lo desengañaron. Le dijeron que sí, que iban a dar a sus hijos en casamiento, pero que ellos se tenían que circuncidar. Cuando el pueblo se estaba circuncidando, cuando el pueblo estaba en recuperación por este proceso, descendieron Simeón y Leví a vengar a su hermana, matando a Hamor, que era el rey de los hebeos, y a Siquem su hijo, que era el príncipe, y a todos los varones que estaban ahí. Fueron a la casa de Siquem y se rellevaron a su hermana. Posteriormente llegaron sus demás hermanos y se llevaron a todo el ganado, los rebaños, y también se llevaron a lo que eran a los jóvenes y a las mujeres, por culpa de la deshonra o a causa de la deshonra y la humillación que le habían hecho a su hermana. Jacob, al enterarse de esto, se enojó contra ellos, pero no porque no le hubiera dolido la muerte de su hija, sino porque ahora peligraba su vida, la de él y la del resto de su familia y de su pueblo, pues ahora todos los reyes que estaban en esa zona podrían volverse en su contra. Así que fueron a ofrecer holocausto y ofrenda a Dios para que Dios los guardara si es que algo malo se avecinara. Que Dios les bendiga. Hola, bienvenido a este espacio donde reflexionamos en la palabra de Dios. El día de hoy lo haremos en Colosenses capítulo 3, versículo 20, que dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Alguna vez te has preguntado qué porcentaje de tus problemas familiares son el resultado de la desobediencia a los padres? El tema de la obediencia a los padres es un tema que encontramos en toda la escritura, y un estudio cuidadoso del mismo te sorprendería al ver cómo Dios trata este tema de la relación padres e hijos. No cabe duda que estamos ante un mandato, y por ello la manera en cómo vamos a tratar este versículo es la siguiente. Vamos a reflexionar en los receptores del mandamiento, seguido del mandamiento en sí, y finalizaremos reflexionando en la razón que se nos da para guardar la ordenanza de Dios. El versículo 20 dice: hijos, ese es el destinatario de la ordenanza. La palabra hijos en el idioma original no hace referencia a niños de cierta edad. No habla de la dignidad de ser hijo, sino más bien del hecho de ser engendrado. Es decir, el mandamiento de obedecer a los padres es un mandamiento para toda la vida, no hay caducidad, puesto que aunque seas padre, también eres hijo. Si el mandamiento entonces se dirige a los que somos hijos,
Debemos nosotros pedirle sabiduría al Señor para saber cómo vivir este mandamiento, aun cuando ya no estemos bajo la protección y el cuidado y la instrucción de nuestros padres. El mandamiento en sí dice: obedeced a vuestros padres en todo. La palabra obedecer tiene el sentido de alguien que escucha bajo la autoridad de alguien más. Es decir, los hijos están bajo la autoridad e instrucción de los padres. Así es como Dios ha diseñado esta relación. Como hijos debemos entender que nunca vamos a estar por encima de ellos. Algo que es muy importante de entender y vivir en estos tiempos. La autoridad que los padres tienen sobre los hijos, en este caso, que ellos obedezcan a los padres, cambia cuando los hijos salen de casa, cuando los hijos forman una familia. Sin embargo, si bien es cierto que la obediencia no será la misma, la tarea de seguir honrando a nuestros padres no debe de caducar. Sabemos que esta obediencia tiene límites. El versículo dice que debemos obedecerlos en todo, pero esos límites no son puestos por nosotros. La misma Escritura regula la forma en cómo este mandamiento tiene que ser obedecido. Recuerden que procuramos no leer en el texto lo que nos conviene. Y el límite de esto es: si nuestros padres nos piden que hagamos algo que ofenda el nombre de Dios, que desobedezca los mandamientos del Señor, que atente contra nuestro prójimo, en ese punto deberíamos desobedecerlos. Si es nuestro caso que tenemos padres no creyentes, también debemos tener mucho cuidado de que esa libertad que nos da el Señor de desobedecerlos en lo pecaminoso no sea una forma de mostrar rebeldía hacia los padres. Con nuestras acciones debemos de ganar a nuestros padres para Cristo. Ellos no deberían de decir de nosotros que nuestra fe nos ha hecho ingratos y rebeldes hacia con ellos. Todo lo contrario. Vemos ahora la razón que se nos da para guardar este mandamiento. La segunda parte del versículo dice: porque esto agrada al Señor. Esta frase también puede traducirse como: porque esto es agradable en el Señor. Consideremos la primera. ¿Por qué obedecer los mandamientos agrada al Señor? Primeramente, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Debemos nosotros confiar en la sabiduría infinita del Señor al ordenarnos esto. También es agradable obedecer este mandamiento en el Señor, porque debemos recordar que solamente en la medida en que nosotros vivamos su palabra, es como nosotros vamos a comenzar a descubrir las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Parte de nuestra insatisfacción en la vida se da que no obedecemos la voz del Señor y por ello nunca llegamos a conocer la verdadera felicidad y la verdadera paz que solo el Señor nos puede otorgar. ¿Sabías que la desobediencia a los padres es algo abominable ante los ojos del Señor? Si no lo sabías, checa lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 28 al 32. Ahí encontrarás una lista de pecados que caracterizan a las personas que no tienen en cuenta a Dios, que tienen una mente reprobada y que hacen lo que no conviene. Entre esos pecados, Pablo menciona la avaricia, el homicidio, la murmuración, los que aborrecen a Dios, los injuriosos, los necios, los desleales. Y en el versículo 30 dice: desobedientes a los padres. La desobediencia a nuestros padres es algo que el Señor detesta.
es algo abominable ante sus ojos. Sin embargo, muchos factores en nuestra vida nos han hecho ver que desobedecerlos a ellos no es tan grave. Incluso a veces retar y cuestionar la autoridad de ellos se ve como una muestra de libertad. Es una tontería en absoluto. Tal vez tus problemas familiares no tienen que ver con no guardar esta ordenanza, pero si es el caso, arrepiéntete. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo mismo estuvo sujeto a sus padres y gracias a ello aprendió la obediencia. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el propósito particular de Dios para mi vida? Recuerda que obedeciendo la palabra de Dios es como lo vas a descubrir. Puedes comenzar con esta ordenanza y posiblemente descubrirás por qué el Señor formó tus entrañas y te formó en el vientre de tu madre. Que el Señor te bendiga ricamente y acompáñanos en la siguiente transmisión de Conectados.